Buenos días a todos, en representación de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Tengo la agrado de presentar la defensa de tesis de doctorado en Ciencias, área Biología, de la licenciada en Ciencias Biológicas Camila Roca, DNI 38.011.072, denominada Impacto del cerdo cimarrón cofra en sistemas naturales de la costa bonaerense, título aprobado por ordenanza del Consejo Académico 90 del 2025. Bajo la dirección del doctor Juan Alberti y codirección del doctor Oscar Vigarne, miembros del jurado designados doctor Juan Pablo Isach, doctor Sebastián Balari y la doctora María Noelia Barrios García. Bueno, Camila, gracias por la presentación, gracias a todos por venir. Bueno, voy a arrancar haciendo bueno, haciendo una introducción bastante general sobre todos los temas que se van a tratar durante esta tesis. Por un lado, vamos a hablar de una especie exótica invasora, y para eso, bueno, vamos a contar un poco de qué son estas especies. Son aquellas especies que expanden su área de distribución, donde son capaces de establecerse y prosperar en este nuevo sitio. Este proceso se lo conoce como invasión biológica, y a grandes rasgos podemos mencionar dos etapas que las especies deben superar para poder cumplir este proceso. Por un lado, la introducción y el establecimiento de esta especie en un nuevo sitio, y luego la expansión o dispersión a partir de este nueva área de distribución. Para esto, todas las especies deben superar ciertos filtros o barreras ecológicas para poder ser exitosas en estos nuevos ambientes. De hecho, hay varios autores que consideran que para que una especie sea invasora, realmente debe generar algún daño ecológico, económico o social en estas nuevas áreas de distribución. En este sentido, por lo general, las especies exóticas invasoras generan cambios en la dinámica de los procesos ecológicos, y podemos mencionar que modifican las relaciones interespecíficas, reestructuran las comunidades, generan cambios en los flujos de energía y modifican los ciclos biogeoquímicos. Y es por estas razones que a nivel mundial son consideradas como una amenaza para la biodiversidad, siendo responsables de aproximadamente el 60% de las extinciones. Y no solo modifican a los ecosistemas, sino que también repercuten en el bienestar humano, ya sea por los problemas sanitarios que acarrean, por la transmisión de enfermedades tanto a los humanos como a ganado o a la fauna doméstica, sino también por los costos económicos que conlleva tanto los controles de manejo, los controles de erradicación, los daños a la infraestructura o las pérdidas asociadas a los cultivos. Bien, vamos a hablar de una especie en particular, que es el cerdo cimarrón, que es una especie que en los últimos años ha llamado bastante la atención, tanto de los medios como del mundo científico, por toda una serie de impactos que genera. Esta especie es nativa de Eurasia y del norte de África, y hoy en día la podemos encontrar en todos los continentes, excepto en la Antártida, y en varias islas oceánicas. Ahora, ¿por qué decimos que, bueno, se habla tanto de esta especie? Bueno, es porque realmente es una especie muy exitosa en todos los lugares donde se establece, y este éxito está relacionado con distintas características de esta especie, como por ejemplo la alta capacidad reproductiva. Está dada porque alcanzan una madurez sexual a una temprana edad. Las camadas son de entre 5 y 7 crías, y la madurez sexual, y el tiempo de gestación es relativamente corto. A su vez, esta especie presenta una amplia tolerancia climática que se ve evidenciada en su amplia distribución en todo el mundo. También tiene una gran capacidad dispersiva, que no solo es capaz de atravesar caminos, sino que también se ha observado cómo atraviesa ríos y lagos nadando. Y a su vez, ya sea por acción del hombre o por procesos naturales, en general tiene pocos depredadores. Particularmente en Argentina, una de las especies predadoras de los cerdos son los pumas, y recientemente se ha visto que los yaguaretés, que fueron reintroducidos en esteros de Libera,
también son predadores de esta especie. Bueno, el cerdo es una especie omnívora cuya dieta se compone en un 90% de plantas, pero también se alimenta de pequeños invertebrados, de hongos, de un poco de todo. Pero la característica de esta especie es su forma de buscar el alimento, es decir, cómo, digamos, para encontrar distintos bulbos, tallos, raíces o pequeños invertebrados, lo que hace es remover el suelo en un bastante significativo, y estos disturbios son conocidos como osadas. Y este hecho de remover grandes cantidades de biomasa vegetal, lo podríamos considerar o podrían ser similares a los efectos de los grandes herbívoros generalistas o no selectivos, en el sentido este de que remueven grandes cantidades de biomasa. Sin embargo, el hecho de buscar el alimento de esta forma, disturbando el suelo, genera también efectos no tróficos, como por ejemplo cambios en las características del suelo o cambios en la disponibilidad de recursos a otras especies, por lo que afectan a estos otros organismos de una manera indirecta. Y es por esto que son considerados como ingenieros ecosistémicos, por esta capacidad de alterar la disponibilidad de recursos para otras especies. Y si bien la gran mayoría de los animales, también los herbívoros, generan distintos tipos de disturbio en el ambiente, como por ejemplo, no sé, la compactación o también remoción del suelo pueden generar, es importante destacar la magnitud con la que esta especie genera estas osadas o estos disturbios en el suelo. Bueno, acá les voy a mostrar un videito de cómo dos o tres individuos en el lapso de 1 hora y media, buscando el alimento, van removiendo distintos parches de suelo. Y bueno, el resultado final termina siendo un área sin cobertura vegetal y con la tierra removida. Y estos parches pueden ser utilizados también por otros organismos. Bien, todas estas características que les di de los impactos y de cómo busca el alimento, es considerada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como una de las 100 especies exóticas más invasoras, más dañinas del mundo. Y si bien es una preocupación mundial, existen revisiones que tienden a hacer estudios cualitativos basados en estudios cuantitativos pero a pequeña escala, y por otro lado también existen estudios cuantitativos que son hechos a gran escala pero que se basan en algún proceso específico o están hechos en algún ecosistema o región en particular. Pero no existe una síntesis cuantitativa de la magnitud de su impacto, tanto en la vegetación como en el suelo, a nivel mundial. Bien, ahora entrando en Argentina, esta especie fue introducida a principios del siglo XX con fines cinegéticos, es decir, con fines recreativos para la caza. Hoy en día se encuentra en 12 ecorregiones, que van desde los bosques de la Patagonia hasta las llanuras pampeanas, pasando por las zonas áridas, las zonas semiáridas del país. Bueno, están en una amplia gama de hábitats. Ahora pasamos a la tercera parte importante de esta tesis, que son los sistemas costeros, que son aquellas áreas que presentan influencia tanto marina como terrestre. Y sus características están moldeadas por la combinación de una serie de procesos naturales, como son las mareas, las corrientes, la salinidad, los vientos y las brisas marinas. Y particularmente en la región pampeana podemos encontrar, dentro de un montón de otros ecosistemas, pero nos vamos a centrar en las marismas saladas, los pastizales costeros y las dunas costeras, que son todos sistemas de gran valor para la conservación, tanto por los beneficios que le brindan a los humanos, como la protección de costas o la protección contra la erosión, y además son áreas de conservación para especies migratorias. Y al ser sistemas tan importantes, aún no hay información sobre las características y las consecuencias de esta especie en estos ecosistemas. Bien, esta tesis entonces se llevó a cabo en 3 sitios de estudio.
la Reserva de Vida Silvestre Canal 1 y el Parque Nacional Campos del Tuyú en la Bahía de San Borombón, y en la Reserva de Biosfera Parque Atlántico Mar Chiquito, que ahora me voy a referir como Mar Chiquita. Bien, en Canal 1 encontramos un sistema de marismas saladas, salobres, que son sistemas que tienen cierta influencia marina, que son regulados continuamente o con cierta periodicidad por acción de las mareas. Las condiciones ambientales en estos sistemas son un poco estresantes y ya de por sí no presentan una gran diversidad de especies. Lo mismo encontramos en el Parque Nacional Campos del Tuyú, un sistema de marismas salobres, y lo que tiene este y el sistema y el sitio anterior, que son sistemas dominados por una o unas pocas especies de plantas vegetales. Luego en Mar Chiquita encontramos, por un lado, un sistema de dunas, que son ecosistemas dinámicos que se forman por la acción del viento que transporta y deposita arena. Estos sistemas, en estos sistemas podemos encontrar distintos subambientes, bueno, desde la playa pasando por las dunas móviles, un sistema de lagunas intermedanosas, y luego las dunas fijas, perdón. Y por último encontramos lo que sería un pastizal de dunas, en donde los suelos de estos sistemas son más bien arenosos salobres, mezclados con un poco de tierra. Y por otro lado, en Mar Chiquita encontramos un pastizal costero que también presenta cierta influencia marina porque se encuentra adyacente a la albufera de Mar Chiquita. Bueno, y este sistema también está siendo dominado e invadido por una especie exótica de plantas. Bien, en estos sistemas, además de estar siendo invadidos por el cerdo, encontramos otro herbívoro de menor tamaño, que son los cuises, que tienen la característica de que se alimentan en parches abiertos o parches con vegetación corta o con poca vegetación, y en estos parches genera cambios tanto en la biodiversidad, en la diversidad de plantas, como en la biomasa y en la composición. Por lo tanto, son capaces de estructurar la vegetación. Y dado que los cerdos podrían estar, al generar estos hábitats de baja vegetación o de corta vegetación, podrían estar favoreciendo a los cuises que se alimentan en estas áreas, y podría estar cambiando, o podría, al entrar en juego esta especie, podría estar modificando la estructura de la vegetación de una forma diferente. Pero bueno, digamos, no se conocía cómo era esta acción conjunta entre estas dos especies. Entonces, el objetivo general fue estudiar el efecto del cerdo cimarrón en sistemas herbáceos naturales de la costa bonaerense. Y particularmente, por un lado, realizar una caracterización tanto de la actividad del cerdo como de las osadas que realiza y cuál es la relación con la vegetación, evaluar los efectos de la acción conjunta entre los cerdos y los cuises sobre la vegetación en pastizales costeros. Por otro lado, evaluar el efecto del cerdo cimarrón sobre distintas funciones ecosistémicas. Y por último, evaluar si los efectos del cerdo cimarrón difieren entre los rangos nativos y exóticos. Bien. Para el primer objetivo, bueno, como les comenté, los cerdos cuando se establecen en un nuevo hábitat, genera superposición tanto espacial como temporal con las especies nativas. Y a su vez, debido a las osadas que realiza, también genera impactos tanto en la vegetación como en los efectos del suelo. Y para todo esto, o sea, es importante conocer y poder caracterizar las osadas que realiza, dado que son el principal mecanismo por el que genera todos estos cambios. Entonces, los efectos los podemos evaluar principalmente a dos escalas. Por un lado, una pequeña escala, que sería a osada individual, hecha por un individuo, o a una escala mayor, que sería una parcela de mayor tamaño, que combina distintas osadas individuales en una matriz no osada o no disturbada. Y particularmente hablando de la vegetación,
A estas dos escalas podemos evaluar, por un lado, la diversidad alfa, que sería la riqueza o la cantidad de especies, y por otro lado, la diversidad beta, que sería, bueno, que sería el cambio en la composición de especies entre distintas parcelas. Bien, para este caso se plantearon tres objetivos particulares. Por un lado, realizar una descripción de los patrones de la actividad diaria de los cerdos. Por otro lado, realizar una caracterización del tamaño y la profundidad de estas osadas. Y por último, analizar la relación de las osadas con la vegetación. Bien, para el primero, en el Parque Nacional Campos del Tuyú se colocaron cámaras trampa. Tres fueron colocadas en áreas de gran tamaño, bueno, eran todas áreas similares, pero que presentaban osadas, y tres fueron colocadas en áreas sin osar. Fueron dejadas en el campo por 5 meses, y luego, a partir de todos los registros recolectados, pudimos determinar 10 especies de mamíferos y un ave de gran porte, que es el ñandú. Bueno, y entre los más abundantes podemos destacar al venado de las pampas, el zorro gris pampeano, el ciervo axis, que es una especie introducida, y el carpincho. A partir de todos los registros obtenidos, se calculó la frecuencia de uso del área, de cada área usada o sin usar, y en el caso de las áreas sin usar, podemos ver la línea negra continua es la frecuencia de uso de los cerdos, y la línea punteada azul es la frecuencia de uso de todas las otras especies que se observaron. Entonces, en este caso podemos ver que los cerdos presentaron más bien un modo de vida más bien nocturno, con mayor actividad entre las 5 de la tarde y las 5 de la mañana, lo que representó un 30% de solapamiento con el resto de las especies. Y por el contrario, en aquellas áreas osadas, se observó un mayor rango de actividad durante el día, entre las 12 y las 6 de la mañana, y esto representó un 70% de solapamiento con el resto de las especies. Bueno, para el segundo objetivo particular, se seleccionaron 10 osadas recientes en los 4 sitios de estudio, y se les midió el largo mayor y la perpendicular para poder calcular la superficie disturbada, y por otro lado se midió la profundidad. Tanto la superficie como la profundidad fue bastante similar entre los distintos sitios. La superficie rondó entre los 3 y los casi 5 metros cuadrados, mientras que la profundidad fue entre 19 y 23 centímetros de profundidad. Ahora bien, para lo último, se realizó por un lado un muestreo en 3 de los sitios de estudio, en donde se seleccionaron áreas de 36 metros cuadrados, 6 áreas que presentaban el 40% o más de la superficie disturbada, y 6 áreas sin osadas. Y por otro lado, se realizó un experimento únicamente en 2 de los sitios, en Canal 1 y en el pastizal de Mar Chiquita, y lo mismo. Se seleccionaron áreas de 36 metros cuadrados que no tuvieran osadas inicialmente, y 6 fueron controles, y los otros 6 fueron clausuras para los cerdos. Bueno, y en cada una de estas unidades muestrales y experimentales se midió la presencia, se estimó la presencia o ausencia de las especies vegetales. Y a partir de estos datos, se calculó la diversidad alfa, que, como podemos observar, en la mayoría de los sitios, que era la riqueza de especies, en la mayoría de los sitios, las áreas con osadas presentaron una mayor, entre un 50 y un 150% mayor, más de riqueza, pero esto no fue el caso de las dunas, que, como les había dicho, era un sistema no dominado. Este cambio en la riqueza no fue debido a un aumento únicamente en las especies exóticas, sino que, digamos, en todas las áreas osadas la cantidad de especies nativas fue mayor. Luego, la diversidad beta, es decir, los cambios en composición de las especies entre las distintas parcelas, no se observaron cambios. Bueno, entonces, después de todos estos resultados, lo que podemos ver es que, si bien los cerdos necesitan de cierta estructura en la vegetación para poder refugiarse, la realidad es que en los sistemas estudiados, tanto las marismas como pastizales, son sistemas más bien abiertos, con poca cobertura vegetal y con pocos refugios, digamos, y sin embargo fue una especie bastante vista, o sea que
nos estaría indicando la gran adaptabilidad de esta especie en estos sistemas. Y por otro lado, si bien la gran parte de la literatura menciona el cerdo como una especie nocturna, en aquellas zonas con mayor uso, es decir, las zonas osadas, se mostró que presenta cierta flexibilidad, o sea que las zonas más osadas las usa también durante más parte del día, mayor tiempo. Y por otro lado, también en la bibliografía podemos encontrar que el cerdo reduce tanto la biomasa vegetal como la diversidad de especies, pero también hay algunos estudios que han encontrado que los cerdos aumentan la diversidad de especies vegetales. Y esto es particularmente en aquellos sistemas dominados, en donde los cerdos, al disminuir la cobertura total y por lo tanto la cobertura de la especie dominante, relaja la competencia por aquellos recursos limitantes, lo que beneficia a las especies subordinadas, aumentando de esta forma la riqueza. Y esto es lo que observamos tanto en Canal 1 como en Campos del Tuyú como en Mar Chiquita, que los tres sistemas son sistemas dominados. Pero, como les dije, esto no se observó en las dunas, que presentan más bien un ambiente heterogéneo y por lo tanto no hay una dominancia. Bien, pasamos al segundo objetivo. Bueno, como ya les estuve diciendo, los sistemas herbáceos por lo general son sistemas dominados por unas pocas especies y este patrón se da principalmente por la competencia, donde aquellas especies dominantes suelen superar competitivamente a las especies subordinadas. Y esta competencia puede estar modulada por los grandes herbívoros. Esto puede ser de manera directa, mediante la herbivoría o alteraciones en las propiedades del suelo, y puede, por un lado, si los herbívoros consumen las especies dominantes o son no selectivos, es decir, remueven todo, podría favorecer una diversidad mayor. Y por el contrario, si las especies dominantes son poco palatables o son resistentes a la herbivoría, esto generaría una dominancia aún mayor. Y por otro lado, de manera indirecta, mediante los efectos que tienen los grandes herbívoros sobre los pequeños herbívoros o los herbívoros de menor tamaño. Por un lado, obviamente van a tener un impacto negativo sobre los de menor tamaño, ya que compiten por los mismos recursos alimenticios, pero por otro lado los podría favorecer especialmente a aquellos que prefieren la vegetación corta o rebrotes más nutritivos. Entonces, si bien los pequeños herbívoros podrían tener efectos intrascendentes en lo que serían los parches de vegetación alta, se sabe que en donde la vegetación es más corta pueden controlar la dinámica de la vegetación, retrasando incluso el progreso de las sucesiones secundarias. Y por otro lado también se sabe que la acción conjunta de grandes y pequeños herbívoros regulan la vegetación con más fuerza que cualquiera de ellos por separado. Y en este caso, los cuises, que son los herbívoros de menor tamaño y más abundantes en estos sistemas, se sabe que tienen un importante rol en la dinámica de la vegetación, ya que al concentrar sus actividades alimenticias en estos parches abiertos o con baja vegetación, son capaces de modificar la diversidad, la biomasa y la composición de especies. Ahora, en los pastizales pampeanos, en general, se está viendo el avance de una especie invasora vegetal, que es Festuca arundinacea, y particularmente en los pastizales de Mar Chiquita, en los últimos 10 años más o menos, se ha visto como los cuadraditos violetas, que es la cobertura de Festuca, ha ido aumentando de manera exponencial, y lo que llevó a una disminución en lo que serían los circulitos verdes, en la cantidad de especies vegetales en estos sistemas. Ahora bien, como les dije, los cerdos, al realizar estos disturbios en el suelo, disminuyen la cobertura de la especie dominante, y ahí podría entrar en juego el quiz, pudiendo modificar también, vamos a ver qué hace, pudiendo modificar la composición de los ensambles. Y bueno, y en este sentido el objetivo fue evaluar si los efectos de las osadas sobre la vegetación podrían ser modulados por los quizzes. Entonces, esto se realizó únicamente en el pastizal costero de Mar Chiquita, en donde se seleccionaron áreas recientemente osadas de pequeño tamaño,
se seleccionaron 14 áreas, 7 de estas fueron controles, es decir, áreas osadas por los cerdos y con el libre acceso de los jueces. 7 fueron clausuras para los jueces, es decir, áreas osadas pero sin el acceso de los jueces. Y también se seleccionaron, del experimento que les había contado anteriormente, las 6 exclusiones de jueces, para tener un control de lo que sucede si los exclusiones de cerdos, perdón. Si los cerdos no estuvieron usando en esas tareas en los últimos años. Y en cada una de estas unidades experimentales también se midió la cobertura aérea de cada especie vegetal. Bien, en este sentido, en este caso, en estos parches de menor tamaño, no se observaron diferencias en la riqueza o en la diversidad de alfa, pero sí se observaron diferencias en la diversidad beta, es decir, aquellas parcelas que fueron osadas por los cerdos y que tenían el libre acceso de los jueces, tuvieron composiciones más diferentes o más variables entre sí. Bueno, y esto va de la mano con que también en estas parcelas se encontró más o menos un 50% más de especies subordinadas y un 50% menos de cobertura de especies dominantes. Bien, entonces, como ya les mencioné, los cerdos, al generar estos disturbios en los suelos, generan áreas con baja vegetación o parches abiertos que aumenta la disponibilidad de recursos, de aquellos recursos limitantes, disminuyendo la competencia y por lo tanto favoreciendo a aquellas especies subordinadas o menos competitivas. Y en este caso, digamos, estas osadas individuales funcionarían como islas con baja competencia donde aparece una mayor cantidad de especies, pero esta cantidad de especies es limitada simplemente por el tamaño del parche. Por eso no se observaron diferencias en cuanto a la riqueza. Pero cada una de estas islas funcionaría como una isla independiente al lado, digamos, en donde en cada una pueden aparecer distintas especies, ya sea por efectos de prioridad o simplemente por el pool de semillas que estaba ahí cerca. Entonces esto nos daría una mayor diversidad beta. Y al contrario, bueno, en los parches no osados, digamos, son siempre las especies que tienen mayor cobertura las que están siempre presentes. Bien, pasando al tercer objetivo sobre las funciones ecosistémicas. En este caso, tenemos que definir qué son los servicios ecosistémicos, son aquellos beneficios que las personas obtienen de los ecosistemas o de la naturaleza, y la base de estos servicios son las funciones ecosistémicas, es decir, aquellos procesos y componentes naturales que generan estos beneficios. Y en este sentido, los suelos de una gran variedad de sistemas, pero particularmente las marismas y los pastizales, son reconocidos por la gran capacidad que tienen de acumular carbono. Y tanto el almacenamiento como la liberación o la emisión de carbono puede estar regulado tanto por factores abióticos como por las propiedades del suelo, los factores antropogénicos y factores bióticos. Y ahora para entrar un poquito en el ciclo del carbono, la materia orgánica es uno de los principales reservorios de carbono en el suelo y su dinámica está muy relacionada con la actividad biológica, tanto la descomposición como el ciclado de nutrientes. A su vez, entra en juego también la cobertura vegetal o la vegetación, ya que le aporta cantidad y calidad de materia orgánica al suelo, pero también funciona como reguladora de las condiciones abióticas del suelo, tanto de la humedad como de la temperatura. Y estos factores son factores fundamentales para la descomposición de la materia orgánica. Y a su vez, si le metemos al cerdo, por un lado, al disminuir la cobertura vegetal o al generar esta biomasa muerta, podría ser incorporada mediante las osadas como materia orgánica. Por otro lado, también al disminuir la cobertura vegetal, podría también estar modificando las condiciones abióticas del suelo. Y por último, al generar estas osadas, es decir,
se remueve el suelo y se mezclan los horizontes, podría estar exponiendo la materia orgánica que podría ser lavada por escorrentía o se podría diluir entre todo el sedimento, o por otro lado también se podría oxidar generando la liberación de dióxido de carbono. Pero bueno, en este sentido, en estos sistemas, todavía no se conoce nada sobre qué es lo que hace el cerdo. Entonces, bueno, el objetivo fue evaluar la relación entre las osadas generadas por el cerdo cimarrón y distintas funciones ecosistémicas, y particularmente la relación entre las osadas y la materia orgánica del suelo, la cobertura vegetal, como les dije, como reguladora de las condiciones abióticas, la respiración del suelo como un proxy de la actividad biológica, y por último, las tasas de descomposición. Bien, para esto también se realizó un muestreo en donde se seleccionaron áreas osadas y áreas sin osar en los 4 sitios de estudio. Estas áreas eran de 1 metro cuadrado, y también se utilizaron las unidades experimentales del experimento que también ya les conté en Canal 1 y en el Mar Chiquita. En cada una de estas áreas se midió la materia orgánica del suelo, tomando 2 submuestras de sedimento, que se la secó y luego se petó en el laboratorio, la cobertura vegetal con una estimación visual de la cobertura total, la respiración del suelo, que para esto se utilizaron cámaras opacas enterradas 2 centímetros y conectadas a un sensor de dióxido de carbono. Este sensor toma dos medidas de concentración de dióxido de carbono por segundo y fueron incubadas 1 minuto. Entonces, la tasa de producción de dióxido de carbono fue calculada como la pendiente entre la recta del tiempo de incubación y la concentración de dióxido de carbono. Y por último, se calcularon las tasas de descomposición siguiendo el método internacional de TIVAC Index. Esto solamente se realizó en Canal 1, en el pastizal de Mar Chiquita y en Campos del Tuyú. Y para esto se colocaron 2 bolsitas de té verde y 2 bolsitas de té de rooibos, que fueron pesadas inicialmente. Luego se colocaron en el campo, se dejaron incubando durante 3 meses. Luego se retiraron y bueno, se les limpió cualquier raíz que pudiera tener o restos de tierra también, y fueron secadas nuevamente en estufa. Bueno, y a partir de estos valores de peso inicial y peso final, se calculó la velocidad de descomposición de la fracción Laviv y el factor de estabilización. Bien, ahora, en este y en todos los gráficos que siguen, los 4 paneles de arriba son los sitios muestreales, los 2 de abajo son en los experimentos. Del lado izquierdo, áreas osadas o controles con el acceso de los cerdos, y del lado derecho, como esta, áreas no osadas o exclusiones de cerdos. En cuanto a la materia orgánica del suelo, en la mayoría de los casos se observó que en las áreas osadas la materia fue menor, entre un 20 y un 50% menor. En cuanto a la cobertura total, también en todos los sitios se observó que los cerdos disminuyen entre un 40 y un 80% de la cobertura vegetal, lo que nos daría indicios de que los factores abióticos del suelo podrían estar cambiando. La respiración del suelo también fue menor en la mayoría de los sitios en las áreas osadas, entre un 50 y un 40%. Y en cuanto a las tasas de descomposición de detritos, no se observaron cambios en ningún sitio, en ninguno de los parámetros evaluados. Ahora, como les dije, por un lado, los cerdos, al disminuir la cobertura vegetal, podrían estar modificando los factores abióticos del suelo y de esta forma modificando los procesos de descomposición o alterando los procesos de descomposición. Bueno, nosotros si bien vimos cambios en la cobertura vegetal, no vimos cambios en las tasas de descomposición, que podrían estar dados principalmente por la utilización de detritos alóctonos al seguir este protocolo internacional. Es decir, que podría ser que las comunidades de microbios simplemente no descomponen esa materia orgánica. O también podría haber sido a la profundidad a la que se evaluó este proceso de descomposición,
que simplemente los cerdos a esa profundidad como que no hayan generado cambios en los suelos. Por otro lado, también les dije que los cerdos podrían, mediante la osada y esta que eliminan la cobertura vegetal, podrían estar incorporando la hojarasca o restos de animales muertos al suelo. Por lo tanto, la materia orgánica sería mayor, pero bueno, esto tampoco fue lo que observamos, y esto podría estar dado por, digamos, este hecho de remover el suelo, que podría ser, al exponer la materia orgánica, podría estar se podría diluir, se podría lavar o mismo se podría oxidar. Y por último, dado que la materia orgánica es el sustrato principal para la actividad biológica, se esperaría que mayores contenidos de materia orgánica representaran mayores tasas de respiración. Y bueno, esto tampoco fue lo que vimos, pero lo que sí es coincidente es que al encontrar una menor cantidad de materia orgánica, también encontramos menores tasas de respiración. Entonces, estos resultados estarían indicando que en las marismas y los pastizales costeros, los efectos del cerdo son más o menos consistentes en estos distintos sistemas, y esto está dado por un menor contenido de materia orgánica y una menor respiración del suelo. Todo esto estaría mediado por una disminución en la cobertura vegetal, lo que denota un efecto general negativo. Y si bien estos resultados coinciden con los encontrados en otras partes del mundo, también es verdad que hay otros que encontraron lo completamente opuesto, por lo que la dirección de los impactos de los cerdos dependería principalmente de cuál es el mecanismo que prime en cada ecosistema. Bien, ahora el último. En este caso, bueno, como les mencioné, los cerdos son considerados ingenieros ecosistémicos por todos estos disturbios que genera y cómo modifica, cómo afecta a otros organismos. Y sin embargo, sus impactos podrían diferir tanto en el rango nativo como en el rango exótico, y esto estaría dado principalmente por las interacciones ecológicas. Es decir, en los rangos nativos, esta especie, digamos, evolucionó en ese ecosistema y con esta fauna nativa, por lo que tanto la fauna o la flora podría haber desarrollado mecanismos de adaptación o de defensa frente a este consumidor. Y por otro lado, en los rangos exóticos, al no haber compartido una historia evolutiva, el ecosistema, la fauna y la flora simplemente serían más vulnerables, por lo que podría suceder que los impactos sean aún más fuertes, digamos. Entonces, bueno, el objetivo fue cuantificar los efectos del cerdo cimarrón en ambos rangos de distribución sobre variables asociadas al suelo y a la vegetación a partir de un metaanálisis. Para esto se realizó una búsqueda en Google Académico con las palabras subescrofa, whiteboard, efectos e impactos. Luego de una serie de filtros, se terminaron seleccionando 34 artículos que evaluaban y cuantificaban las variables relacionadas a la vegetación y al suelo en presencia y en ausencia de los cerdos, ya sea mediante experimentos o mediante muestreo. Estos 34 artículos corresponden a países en los 5 continentes, y a su vez se le agregaron los datos obtenidos durante esta tesis. Entonces, todas las variables relacionadas con la vegetación fueron categorizadas según medían la abundancia, la biomasa vegetal o la diversidad de especies, y las variables relacionadas con el suelo fueron categorizadas en variables químicas, físicas o relacionadas con microorganismos. Y se hizo un metaanálisis para cada una de estas categorías en cada uno de los rangos. Bien, en cuanto a las variables relacionadas con el suelo, no se observó un efecto consistente del cerdo en ninguna de las variables en ninguno de los rangos. Pero, obviamente, cada variable individual ubicada dentro de estas categorías
podría esperarse que responda en una dirección contraria a las otras. Bueno, dado que eran pocos trabajos, relativamente pocos era lo que había, para cada variable individual realmente había pocos datos como para hacer un metaanálisis para cada uno. Entonces seleccionamos las que presentaban mayor cantidad de datos y realizamos el metaanálisis y el patrón es el mismo, es decir, que para una variable individual se observan efectos tanto negativos como positivos, marcando que no hay un efecto consistente. Y lo mismo se podría pensar con los ecosistemas, es decir, algunas variables químicas se podría esperar que aumenten o disminuyan en tal o cual ecosistema. Entonces, pero también de vuelta, no había una gran cantidad de datos como para distribuirlo por ecosistema. Entonces, simplemente los separamos, los coloreamos, y no se observa un patrón claro de que en algún ecosistema pase algo en particular. O sea, el patrón sería el mismo. Y en cuanto a la vegetación, acá sí observamos patrones más claros, en donde tanto la abundancia como la biomasa de plantas, en ambos rangos, los cerdos tienen un efecto negativo, mientras que en cuanto a la diversidad vegetal, también en ambos rangos no se observa un efecto consistente de los cerdos. Es decir, en ambos rangos hay efectos tanto positivos como negativos. Bueno, entonces, esta falta, sí, esta falta de un efecto consistente del cerdo está dada porque en realidad en los distintos estudios se han observado sobre la misma variable efectos tanto positivos como negativos, lo que nos está indicando que los impactos varían según el contexto, y dentro del contexto incluyo el tipo de ensamble vegetal, las características del suelo, la historia de uso de ese suelo, la frecuencia de osado de los cerdos, la densidad poblacional, bueno, todas características que hacen a ese sitio en particular. Por lo que resaltan la necesidad de generar conocimiento local para la futura toma de decisiones. En cambio, en la vegetación, el hecho de observar una reducción en la cobertura y en la biomasa vegetal nos indica que, que esta especie tiene efectos negativos consistentes, tanto en su rango nativo como en el exótico, pero en cuanto a la diversidad vegetal volvemos a lo mismo. Encontramos resultados tanto positivos como negativos. Aquellos negativos estarían asociados o se han encontrado en sistemas que no están dominados por alguna especie vegetal, mientras que los resultados positivos sí están asociados a aquellos sistemas dominados. Pero bueno, cualquiera de estos casos bueno, nos indica que esto el hecho de haber compartido una historia evolutiva no sería tan así, digamos, los impactos no dependerían de eso, sino más bien de los rasgos funcionales de la especie, es decir, el hecho de que genera estos disturbios en el suelo, digamos, esta remoción del suelo. Bueno, ya para finalizar, voy a mencionar así 3 puntos que serían claves a partir de lo encontrado en esta tesis. Por un lado, repetir esto de los sistemas dominados, en donde los cerdos, al disminuir la cobertura de la especie dominante, relaja la competencia por aquellos recursos limitantes, generando que digamos, distintas especies subordinadas puedan coexistir, lo que aumenta la diversidad. Por otro lado, se sabe que cuando la especie exótica comparte el grupo funcional con las especies nativas, los impactos pueden ser aún peor, como por ejemplo en el caso que les mencioné, en donde al aumentar la cobertura de festuca se ve disminuida la cantidad de especies. Y en este sentido, los cerdos, al disminuir la cobertura de la especie dominante y modulado por los cuises, pueden beneficiar a aquellas especies, por ejemplo las especies subordinadas, que de lo contrario se verían perjudicadas. Pero tanto para esto como para lo anterior es importante tener en cuenta que esto es un momento específico dentro de un proceso que es a largo plazo. O sea, esto el día de mañana podríamos encontrarnos con otra cosa porque cambiaron, no sé, la frecuencia de dosado, bueno, o la sucesión siguió avanzando. Entonces es importante destacar esto.
Y por último, si bien tanto en las marismas que estudiamos como en los pastizales y en las dunas, los resultados fueron mayormente consistentes, la realidad es que en el mundo los resultados son dispares, principalmente en las propiedades del suelo y en las funciones ecosistémicas. Por lo que es necesario generar conocimiento local una vez que la especie ya está establecida para que las decisiones de manejo se puedan basar en este conocimiento local y no en generalizaciones que podrían no aplicar. Pero por el contrario, si la especie invasora es incipiente en un nuevo lugar y ante la duda de que pueda causar daño tanto ecológico, económico o social, bueno, es necesario en ese caso que prime el principio precautorio. Bien. Antes que me olvide, gracias a todos por venir. Nada, gracias a todos. Compartimos este momento de las preguntas del jurado. Le damos lugar, si querés, a Noelia, que tenía peor comunicación. Ay, chicos, ¿cómo se...? Ay, ay, ay. Ah, para, y tengo que dejar de grabar, ¿no? No, ahora no. Ahora cuando terminen las preguntas. ¿Querés arrancar, Noelia, que tenía peor conexión? Noelia, ¿querés? ¿Escuchaste bien? ¿Te vio bien? Hoy. Ay. Justo. Te tildo. ¿Desde qué momento estarás? Claro, Sebastián. Arranco yo que estoy más cerca y me escuchan. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, se escucha. Ah, buenísimo. Bueno, antes que nada, bueno, felicitaciones. ¿Ahí no estás para hablar o no? Dale, dale vos. No, no, Perdón. dale vos Hasta que tenés buena recién conexión estuve ahora. escuchando bien y ahora justo que Dale, dale. toca hablar, Arranca vos que falló. tenés, que se escucha bien ahora. Buah, perdón. Perdone los problemas técnicos que nunca faltan. Bueno, Camila, excelente tu presentación, muy clara. Te felicito, la verdad, a vos y a tu equipo directivo por el trabajo que hicieron, la verdad, un aporte muy interesante para la zona, pero también me gustó mucho el aporte del metaanálisis enfocado en el tema del suelo y la vegetación. Me gustó no solo tu claridad al presentar, sino que también incorporaste algunos de los comentarios que te habíamos hecho en la parte escrita, que yo personalmente te los mandé hace poco tiempo, así que sabía que capaz eran difícil que estén resueltos o mencionados en tan eh, en tan corto tiempo. Así que de nuevo, felicitaciones por la calidad del trabajo y la presentación. Oh, veníamos bien. A la esperamos. Bueno, dijo todas cosas buenas, igual, justo se le cortó cuando. Mejor, mejor, ya está. Déjala ahí si querés. Sí. Bueno, ¿quieren que siga yo? Y vos dale. Ya va a Eh, volver. Bueno, nada, me sumo a los comentarios de Noelia. Felicitaciones por completar esta etapa, que es, nada, sabemos cuán larga y cuán difícil es a veces. Felicitaciones por el trabajo, a vos y al equipo, como decía Noé. Y, y nada, también digamos, trabajar en tiempos cortos, que uno sabe, digamos, todo el trabajo que lleva una tesis y de pronto hacer algunas modificaciones, reestructurar o repensar algunas cosas en poco tiempo a veces es difícil. Eh, pero bueno, siempre, viste, bueno, como te dijimos en los comentarios, viste, todos los comentarios y sugerencias son para, viste, que repienses algunas cosas y, digamos, más allá del trabajo enorme que hicieron durante todos estos años, que nada, que uno, viste, amplíe la mente y vea también con un aspecto más amplio el tema el cual está trabajando. A veces uno se mete mucho en su tema y
en su sitio de estudio y en su proyecto que a veces cuesta ver, ¿viste? El contexto general, pero la verdad que hicieron un buen trabajo. El tema del metaanálisis, como dijo Noé, está bárbaro, estuvo buenísimo. El abordaje y eso seguramente también te dio un panorama general de lo que hace la especie a nivel mundial, que no es lo mismo cuando uno trabaja sobre un ambiente puntual. Eh, y bueno, después me parece que tiene cuestiones positivas, que tienen muchos aspectos que pueden aplicarse al manejo de estas áreas. Como decías, las zonas costeras, marismas, son tal vez un ambiente poco representado en los estudios donde se trabaja con jabalí y cerdos silvestres. Eh, es interesante seguir monitoreando esto, digamos, si calculo que tu postdoc ahora, felicitaciones por eso también que obtuviste la postdoc, vas a seguir trabajando en esta línea y creo que, bueno, hay todo un nicho ahí en los sistemas costeros para trabajar y, bueno, nada, creo que es una línea interesante para explorar y profundizar en relación a la especie y con todas estas interacciones que tiene con especies nativas y con especies exóticas que son ya supiste que son bastante complejas de medir. Yo hace bastante estoy trabajando con esto de las interacciones y la verdad que es muy interesante, pero a su vez muy complejo de abordar, así que está bueno que lo hagas en esas zonas donde el ambiente justamente es un ambiente muy dinámico, que cambia mucho y muy rápido, cosa que es difícil tal vez trabajar más en esos ambientes que en ambientes un poco más estables, como puede ser un desierto, una estepa patagónica. Así que eso tiene algunos desafíos extra. Eh, bueno, me parece que en relación a, eso, a la gestión, este tipo de trabajos pueden aportar un montón. Ojalá que, digamos, sigas trabajando en esa línea y puedas llegar a trabajar con tomadores de decisiones, con, con las personas que toman decisiones ahí en la provincia para poder aportar desde tu lado científico información que aporta al manejo de estas especies y que aporta al manejo del sistema en general, ¿no? Porque como bien explicaste, el cerdo forma parte de un sistema muy complejo que son las marismas y estos sistemas costeros y bueno, hay que hacer un abordaje obviamente integral eh, para, para tratar el tema. Ya de por sí la especie es muy compleja de controlar y manejar en todos los sistemas y en estos ambientes se suman complejidades logísticas, climáticas, topográficas que a veces son difíciles de manejar. Así que toda esta información que vos podés extraer y toda la línea que sigas por este camino va a servir muchísimo. Eh, un punto importante que yo te resalté, tal vez en los comentarios, es esto de la percepción, esto de los impactos negativos y positivos. Siempre a mí me gusta aclararlo y siempre cuando reviso proyectos o artículos es como un punto interesante porque tiene que ver con la percepción de la gente, no solo para la percepción para el cual genera la información, sino para el que la lee o la recibe. Esto de que, por ejemplo, que el aumento de la diversidad no siempre puede verse como algo positivo. Yo digo, no siempre más es mejor, ¿no? Sí. Porque un aumento de diversidad puede estar acompañado, por ejemplo, de un aumento de malezas, de exóticas, de plantas que están latentes esperando a que se cree un nicho que puede crear el jabalí a través del osado, y eso genere interacciones que el ambiente no tiene previstas, digamos, ya sea con los cuises o con herbívoros más grandes. Entonces, nada, eso ya lo charlamos ahí en los comentarios, pero tenía ganas de volvértelo a comentar, más por el hecho de la interpretación. Yo creo que vos ya tenés claro, digamos, cuál es el foco en este sentido, pero tal vez cuando vos comunicás, tal vez en qué sé yo, en una charla de difusión, un artículo de difusión o un artículo, o mismo un artículo científico, cómo difundís eso, ¿no? Creo que es interesante, sobre todo para no como alterar la percepción de este tipo de impacto. Esto nosotros hace mucho, de hecho, en el artículo que hicimos con Noah en el 2012, hablamos de impactos positivos y negativos, y medio que charlamos mucho de este tema y como que dejamos de verlo de esa manera, como algo positivo y negativo, porque en realidad positivo y negativo depende para quién lo mire, ¿no?
Obviamente un agricultor que tenga osadas de jabalí en su campo, la osada va a ser claramente algo negativo. Pero bueno, visto desde otro lado, la presencia de jabalí para un cazador en un campo agrícola puede ser una oportunidad para cazarlo. Entonces, el tema del beneficio o el positivo o negativo depende para quién lo mire. Eh, pero bueno, nada, dicho esto, me pareció muy bueno el trabajo, muy buena la presentación y te felicito de vuelta. Y bueno, espero que sigas trabajando en esos ambientes tan interesantes como las marismas y los sistemas costeros. Seguiremos en esos ambientes y también con el chancho, siguiendo Buenísimo. evaluando. Bárbaro. Gracias, Sebastián. De nada. Noelia, ¿volviste? Volví, no sé por cuánto tiempo, porque anda terrible estoy, perdón. Y no sé hasta dónde se escuchó mi evolución, pero en síntesis te decía que hiciste un muy buen trabajo en la presentación oral y que la Gracias. tesis para mí aportaba un montón de datos interesantes por tu escalas también a nivel global y a nivel local. Y luego te decía que tenía un par de consultas de curiosidad para entender un poquito más el sistema y tratar de entender, em, nada, veo que algunos patrones se reciben, se repiten entre todos los sistemas. Lo que vos hiciste ahí en Buenos Aires es muy parecido a lo que yo hice en la Patagonia para mi doctorado también. Y está bueno ver que algunos patrones son consistentes en donde estuvimos trabajando. Pero algunas de las consultas que tengo son, ¿has observado algo de estacionalidad en el patrón, en la ocurrencia de osado? Nosotros en particular en Patagonia vimos que era mucho asociado al otoño o al invierno cuando los recursos escasean. Claro, nosotros lo que vimos, o sea, no lo analizamos, pero de ir al campo simplemente es digamos, que como que van buscando las zonas más húmedas. Entonces, capaz que en épocas secas se mueven como más a la zona de la costa, más baja, donde la humedad capaz que es un poco más, eh, y se van de las zonas altas que capaz que son más secas. Vimos como ese patrón, no lo cuantificamos, es una simple observación, pero ese patrón de movimiento a áreas tal vez más húmedas que, bueno, les facilita la búsqueda de alimentos. Eso sí, relacionado con la sequía o la humedad. Claro. Y claro, en la misma línea, ahora que mencionas esto de la humedad del suelo, me pareció interesante esto que encontraste, de que similar a lo que yo vi también en Patagonia, de que cambian la cobertura de vegetación, cambia la materia orgánica, disminuye la respiración del suelo, pero no hay un efecto perdón, no hay un efecto en la tasa de descomposición de materia orgánica, pero sí en la respiración del suelo. Que yo me acuerdo que también, bueno, con esta idea de que el osado mezcla la materia orgánica con todo, dije, bueno, va a acelerar todo y me choqueó ese resultado también cuando yo trabajé. Eh, Y uno de mis argumentos fue cambiar, capaz que modificaban, si bien mezclaban la materia orgánica en el suelo, le incorporaban, también las condiciones de ese suelo eran diferentes, ¿no? Como en términos de humedad y temperatura, porque al no tener protección de la vegetación o al desecarse más el suelo, eso disminuía la actividad microbiana que coincide un poquito con tus medidas de respiración del suelo, excepto que otro factor que no sé si habrás tenido en cuenta, cuando uno mide con esa cámara, estás midiendo la respiración no solo de los microorganismos del suelo, sino también de las raíces de las plantas. sí. ¿No? Entonces, al remover la cobertura de vegetación, también ese cambio en la tasa de respiración puede estar dado no solo por un cambio en la actividad microbiana, sino porque tenés menor cobertura de vegetación. Y por eso me pareció a mí que tenía una importancia relativa mayor, capaz, estos cambios en los factores abióticos. ¿Vos mediste cambios en temperatura y humedad del suelo? No. Eh, la verdad, sí. También no lo Nada. vimos porque al haber medido todas estas variables una sola vez, era como que iban a ser
de vuelta, iba a ser la temperatura de ese momento, que es distinta si el día está soleado, si está nubleado, o la humedad, si Totalmente. llovió el día anterior. Al haberlo medido una sola vez, era como que no iba a ser representativo de las condiciones que genera, digamos, iba como que a depender más de cómo estuvo ese día o el día anterior. En cambio, ahora para el postdoc, sí planteamos analizar esto, pero también analizarlo a largo plazo, digamos, varias veces en el año, como para tener una medida de cómo es el cambio en temperatura y en humedad. Pero no, para este caso de la tesis de doctorado no medimos ninguna, sino que Ok, supusimos que cambiaría las condiciones, pero no las medimos. no hay problema. Me intrigaba si lo habías medido nomás. Y después me pareció re interesante esta interacción del osado que producen los grandes herbívoros con los pequeños herbívoros y capaz esto de encontrar, nada, como que la diversidad aumenta en estos parches donde interactúan con los cuises. Em, y me intrigaba por un lado porque pienso, es como que la conclusión es que las implicancias, ¿no? Tratemos de pensar en las implicancias del trabajo y uno podría decir que el jabalí, ¿no? Genera estos parches abiertos en algún punto en estos ambientes dominados por alguna especie de pastizal donde le permite a otras especies subordinadas colonizar y también que sea utilizado por cuises. Y entonces es como que habría como una especie de impacto positivo si uno quisiera. Entonces me intrigaba preguntarte, ¿cuáles son, vos los mencionaste al principio, los grandes herbívoros del ambiente, que yo sé que no hay ningún Hoy en día nativo similar. Hoy en día no, hoy en día el único consumidor o el único animal grande en la zona esa son los chanchos, son los cerdos. Eh, Ahí, si bien registraste ahí por las cámaras Carpincho, Axis, eso sí, pero eso están fue, en bajo o en un solo lugar puntualmente. las cámaras fueron colocadas únicamente en campos del Tuyú. Y en los otros lugares no se encuentran. Ciervos y Axis venados está bastante distribuido por la zona. sí, pero Calculo que en Magenta ¿no? no llegaron hasta acá todavía. Bien. Carpinchos sí puede haber, pero tampoco son los más abundantes. No, los cerdos son eh, los Sí, sí, animales los más abundantes. y más, los grandes consumidores más abundantes. No. En ese sentido, aprovecho ya, ahí no me dio el pie con eso, y en relación a lo que te comentaba, que te hacía los comentarios a lo último, según los resultados estos que encontraste, incluyendo estos de interacciones como nombraba Noé, si tuvieses que dar alguna recomendación de manejo, si te agarrara algún político que diga, tengo el ¿Y ahora qué? dinero necesario para hacer cualquier estrategia de manejo que vos consideres, ¿cuál estrategia, en qué estrategia pensarías? No, me agarraste en blanco. No importa, pensá que tenés dinero ilimitado. Ay, la verdad no sé. Eh, Sacamos los jabalíes, sacamos los cuises. pasa que, a ver, al sacar, particularmente en Mar Chiquita, digamos, con la invasión de Festuca, eh, esta acción, o sea, el hecho de que los cerdos disminuyan la cobertura de esta especie invasora y los jueces como que lo que hacen los jueces es mantener la raya, entonces permite que otras especies subordinadas aparezcan, es como que generan como, como islas en donde esta diversidad que en algún momento fue así antes de la presencia de Festuca, De la festuca. como que la mantienen, o sea, mantienen parches aislados, pero bueno, a escala de paisaje como que resguardan esta diversidad. eh, pero no, si me preguntas si algún político, no, yo no trabajo. No sé ahora, hablame mañana.
En ese sentido, ¿vos creés que el jabalí consume de festuca principalmente? No que Ah, consuma festuca, sino por el osado simplemente, claro, libera... al dar vuelta, o sea, realmente festuca es la especie más abundante que hay en estos pastizales. eh, entonces, al dar vuelta en estas islas de Parche de Luz, donde la competencia tanto por luz como por los recursos, como por otros recursos, es, digamos, se relaja esta competencia, entonces ahí sí aparecen estas otras especies que supieron estar en algún momento antes de que entre festuca, digamos. Bueno, pero ahí implícitamente estás recomendando algo que, por ejemplo, sería abordar el tema de la festuca ¿Cómo? ¿Sería? para la zona. Vos estás, sin decirlo explícitamente, pero estás recomendando, por ejemplo, que se trabaje o que se aborde el tema de la invasión de festuca, que eso podría, digamos, trabajarse en el sentido de que, por ejemplo, como decía Noé, no hay ningún herbívoro nativo grande en la zona. Claro, sí. Sí, o sea, festuca al ser tan competitiva y que nadie la consuma, o sea, un herbívoro venga y la consuma, está... Y es más, sigue avanzando, porque, por ejemplo, en las dunas, que como les dije es un sistema que no está dominado, por lo menos hasta ahora, ya empezamos a ver algunos manchoncitos de festuca. O sea, ese mismo sistema está un poco más alejado, pero es todo continuo, ¿no? Claro, Eh, y bueno, por eso ahí no sé qué va a pasar, no sé qué va a pasar, pero ya sí, estuvimos viendo el eh, avance. sí, en algunos parches empezaron a aparecer, por ahora en baja cobertura, pero sí, sí, ya está. Sí. Bueno, Noé, no sé si vos querés hacer algún comentario más. No, yo tenía justo anotado también cuáles serían las implicancias de manejo. Sin duda, nada, los sitios, las especies invasoras, viste, siempre concurren y uno a veces para abordar una tesis o un trabajo enfoca en una, pero es cierto que los sistemas son más complejos. En este caso, vos ahí tenés una interacción con otra planta y sin duda pone un desafío mayor que el enfoque con una sola especie. Em, Nada, lo último que me tengo acá anotado, que capaz me gustaría mencionarte o consultarte a ver qué opinas, es volviendo al trabajo sobre los efectos em, en ecosistémicos y incluso tu metaanálisis, que encontrás cambios a nivel de comunidad en la vegetación más que nada, pero no tantos efectos en el suelo. Si bien hay estudios famosos, viste este de Rich que dice que el osado produce un montón de dióxido de carbono, nosotros evidentemente no lo encontramos en nuestro sistema y yo me quedo pensando también en eso, digamos, cuáles son los factores que pueden estar influenciando o esto del contexto dependiente que mencionabas, ¿no? Que puede estar cambiando tanto como para que encontremos respuestas tan diferentes. Se me ocurría pensar un poquito en los trabajos de David Wardell y Richard Bartlett sobre cómo cambian los efectos de los grandes ungulados, también pensando en la productividad y en la fertilidad de los ecosistemas. No sé si se te ocurrió eso em, a la hora de analizar los datos, capaz nuestros sistemas que son más templados y capaz son más lentos en términos del ciclo de nutrientes y la descomposición de materia orgánica, son más resistentes o tardan más en mostrar efectos así ecosistémicos que sistemas más cálidos, donde el ciclado, digamos, del sistema de nutrientes y las vías de descomposición de materia orgánica sean más aceleradas. No sé, ¿se te ocurrió pensar un poco en Eh, esa parte? no, sí, a partir de tu comentario, ahí sí, pero bueno, ya pasaba lo mismo que al ser pocos estudios, es Mm. difícil agruparlos también, bueno, ya sea por ecosistemas o por la variable, o siguiendo un patrón de productividad o de temperatura también o de precipitaciones. Entonces, bueno, ya te digo, con los pocos datos, o Sí. sea, seleccionamos en el caso de las variables las que más datos tenía, pero bueno, la verdad es que
no hay tampoco tanto, o bueno, por lo menos que estén disponibles tantos estudios como para poder hacer y que salga, digamos, resultados confiables, digamos, con una buena cantidad de datos para analizarlos separando en esto. Pero sí, obviamente, cualquier factor ambiental podría estar determinando que los impactos vayan en una o en otra dirección, en mayor o en menor magnitud. Pero si no lo analizamos separándolo así en ese gradiente, digamos. Pero sí, totalmente. Bueno, gracias. Yo dejo para Juan Pablo, que está ahí pobre esperando, supongo, y a ver si hay algo más, alguna más pregunta del público y luego de última seguimos por privado. Gracias, Felicitaciones otra vez. gracias. Sí, bueno, Gaby, voy a tratar de ser corto, así lo extendemos, pero primero me sumo las felicitaciones, obviamente, gestores, y todo el trabajo muy, muy prolijo, muy lindo lectura, impecable en todo sentido. Y primero, la primera crítica que quería hacer es que si trabajamos con una especie invasora, con efecto de una especie invasora, vos debes tener una recomendación de manejo así. Lo primero que tiene que decir, no, que me quedé en blanco. No, eso no es posible. Sí, no. No. Muy mala mía, muy mala mía. No, dos cosas que tienen un poco que ver con lo que se charló recién. Una era, siempre está bien que, bueno, si bien es una tesis y tiene 4 años, de todas maneras, como hay una historia del chancho durante muchos años, y siempre me decía cómo talla el tiempo, cómo juega el tiempo en esto, en el sentido esto, de que van siendo usadas y se van generando diferentes estados sucesionales, ¿no? Eso, no sé si tenés pensado evaluarlo ahora, de alguna manera lo evaluaste antes, Ahora. lo vas a evaluar. Sí, ahora sí, esto fue como muy de momentos puntuales, digamos. Fuimos, medimos, Bien. ¿qué pasa ahora? Siempre se intentó seleccionar osadas recientes, digamos, donde arranque la sucesión, pero bueno, era ese momento en particular. Ahora en postdoc sí vamos a intentar medir la sucesión, o sea, yendo a cierta cantidad de tiempo y ver, bueno, cómo va cambiando en el tiempo, ahí sí la composición de esa. También supongo puedes encontrar parches con diferentes Obvio. historias, ¿no? ¿Cuánto eso puede haber importado, digamos, o tenido consecuencias sobre la falta de efectos que se encuentran, por ejemplo, en los estudios? Totalmente, sí, un montón, sí. Porque también importa la frecuencia de los hados y fueron al tiempo, volvieron y volvieron y volvieron y están constantemente usando esta zona o esta parcela. Y lo mismo esto, el tiempo que pasó luego de que fue osado. No es lo mismo inmediatamente después de que ocurrió a cuando ya pasó un tiempo, ya hay una comunidad de plantas o mismo las condiciones del suelo también van a ir cambiando y de vuelta, también importa la frecuencia, o sea, si volvió a ser osado ese mismo lugar o no, y bueno. Por eso es muy complejo. No, es complejo y parte de la otra pregunta es que, otro comentario es que claro, uno está trabajando en sistemas. Supuestamente son sistemas naturales, pero están completamente alterados, en todo sentido. Desde que faltan los grandes depredadores, los herbívoros, y la vegetación está completamente modificada en sus competencias y demás. Y el Entonces, aporte de nutrientes también. claro, dice, bueno, una recomendación de manejo de este sistema, hasta cualquier cosa que todo se altera. Entonces ahí es muy complejo y en cierto punto, con esto de los parches, digamos, ¿no? Esta dinámica de que deberían tener estos parches de diferentes niveles sucesionales, que, claro, es algo muy polémico, se ha comentado en algún caso, el uso, la incorporación a la conservación de especies invasoras, ¿no? Bueno, todo un tema ese, pero estoy pensando en una situación donde vos tenés una carga de chancho relativamente baja, porque si tenés
muchos chanchos te van a destruir todo. ¿Hasta qué punto eso, ¿no? Incorporarlo al manejo, por ejemplo, en el caso del campo de vos, ¿qué tiene que hacer la parte que están haciendo? Generando espacios abiertos, están haciendo un poco lo que hace el chancho, Claro. para darle Pero hábitat no al llevándolo al extremo. Claro. Entonces, sí, bueno, ya tenés la posibilidad de manejo, Sí. es polémico, claro. Tiene el chancho, pero capaz que haciendo, Sí, pues, bajando puede la estar dominancia. generando, te puede estar generando una dinámica, digamos, una diversidad de parches de estados sucesionales que que está va favoreciendo. manteniendo la diversidad. Sí. Interesante poder ver si se Sí. fundamentalmente en un caso donde vos tenés, como decís, especie dominante de vegetación y no tenés nada que te disturbe eso. Por otro lado, ahí estás incorporando, si querés, un servicio que es la prevención de incendios también, ¿no? Sí. Que baja la carga. Dice, bueno, vos te genera una especie de cortafuego. Claro. La cantidad de cosas interesantes Sí, sí. para poder pensar, digamos, En cómo accionar. ¿sí? Y con respecto a todas estas cosas que vos me diste, ¿no? Y pensando en, digamos, cuál es el parámetro, cuál es la función, cuál es el indicador que a vos te parece que mejor refleja los efectos del chancho, la provisión de algún dato interesante desde el punto de vista de la conservación, que tenga un impacto en la conservación. Se habló de mucho, qué sé yo, de la dinámica del carbono, la diversidad de la vegetación. Es que es todo importante. Que, no sé. Pero alguno que vos decís, este es el que me parece. Ah, yo creo que uno de los más importantes, por lo menos en Mar Chiquita, en el pastizal de Mar Chiquita, que está siendo invadido por pestuca, bueno, es de la diversidad vegetal. Pero bueno, obviamente el carbón también es sumamente importante, dado el rol que tienen estos sistemas en el almacenamiento del carbono. Entonces, es un todo, yo creo que es realmente todo importante. Pero bueno, así, si me decís así, diversión. Pero el carbono también. Segunda opción carbono. Bien, Por eso, este efecto sobre la pechuga que aumenta la diversidad, que mantiene, ayuda a mantener la diversidad. eso es todo. Felicitaciones.